Buenos días para todos, mi nombre es Jorge Alberto Gómez y en la mañana de hoy queremos extender una nueva bienvenida a la Cátedra Abierta. La Cátedra Abierta pretende ser un espacio que le permita a los ciudadanos encontrarse sobre una reflexión ética que visibilice el valor social de la tecnología, la reflexión educativa y los nuevos paradigmas educativos en el contexto de nuestra sociedad. En la mañana de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de la Fundación Creanta y de algunos de sus directivos que nos quieren compartir en esta mañana lo que ha sido para la Fundación Creanta ese concepto de la cooperación ciudad-ciudad. La Fundación Creanta es una institución internacional sin ánimo de lucro con sede en Barcelona y reconocida por la Agencia Española de Cooperación Internacional como organización no gubernamental de desarrollo. Se constituye en enero de 2007 para desarrollar un papel activo de think tank dentro de la sociedad civil española y latinoamericana. Desarrolla sus actividades en España, América Latina y la Unión Europea y tiene el objetivo general de generar conocimientos, valores y estrategias en el ámbito de las políticas públicas locales y de forma más amplia en los sectores de cultura y educación. En la mañana de hoy contamos con la presencia de Félix Manito Lorite, presidente, director de la Fundación Creanta. Félix es licenciado en Geografía e Historia y máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en Función Gerencial a las Administraciones Públicas y en Dirección de Instituciones Culturales por ESADE Business School, actualmente presidente y director de la Fundación Creanta. Nos acompaña también la doctora Roser Bertrán Copini. Roser es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y máster en Gestión y Administración del Sistema Educativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Roser es experta en políticas públicas en el ámbito de la educación y ciudad y consultora internacional en los ámbitos de gestión y planificación educativa, participando en proyectos de la Unión Europea, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También nos acompaña Emilio Palacios. Emilio es historiador y sociólogo. Ha sido profesor de todos los niveles educativos, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. Ha sido director de centros de enseñanza de bachillerato y formación profesional y formador de formadores. Ha desempeñado responsabilidades de planificación, organización y gestión en las consejerías de trabajo y educación del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Actualmente se desempeña como director adjunto de la Fundación. Bueno, después de esta breve introducción y obviamente de darle nuestra más calurosa bienvenida a Félix, a Roser y a Emilio, pues es importante que empecemos como a enmarcar el propósito de la Fundación y obviamente, digamos, sus búsquedas y cómo empieza la Fundación y en particular a partir de la Fundación un asunto bien interesante que es la Cátedra Medellín-Barcelona a instalarse tanto en Medellín como en Barcelona, valga la redundancia, y a generar acciones de transformación. Quisiera entonces en ese sentido empezar con Félix preguntándole por cómo es eso, primero que todo, cómo nace Creanta, cómo nace la Cátedra Medellín-Barcelona y qué es eso, Roser, de la cooperación ciudad-ciudad. ¿Cuál es la importancia de ese modelo? Perdón, Félix, qué pena. Sin más, ¿qué significa? Creanta es un dato que yo creo que es importante. La Fundación Creanta se constituye en el 2007, es una institución relativamente joven, 14 años. La base, la importancia, yo creo que es de Fundación Creanta, como cualquier proyecto, son las personas, su equipo, ¿no? El equipo que hoy estamos aquí compartiendo con ustedes, somos también equipo fundador. Y nos caracterizaba al equipo fundador una experiencia previa de trabajo ya en América Latina a finales de los
siglo pasado, finales de los 90, principio de esta década, ya con un trabajo de cooperación en América Latina. Y teníamos muy claro cuando pusimos en marcha Fundación Creanta que tenía que ser un instrumento que nos tenía que permitir darle continuidad a esta tarea de cooperación. Pero queríamos darle continuidad con un acento muy importante que era lo que se denomina la cooperación bidireccional. Facilitar el intercambio, la transferencia de conocimiento entre los dos lados del Atlántico. El principio que nos guiaba era que el conocimiento generado en América Latina tenía tanto valor como el que podíamos generar en Europa, ¿no? Y sobre este principios de la cooperación en condiciones de igualdad impulsamos nuestra línea, que es una línea central. La cooperación es un eje estatutariamente básico central de la Fundación Creanta, y bajo ese principio impulsamos nuestro proyecto de cooperación. Y, como siempre, vimos la necesidad que teníamos que priorizar, y fue cuando hicimos una apuesta por Colombia. Y en ese sentido, desde el 2007 empezamos a poner en marcha el proyecto de cooperación de la Fundación con la apuesta por Colombia por 3 razones. Primero, por el valor que tenía por tener un componente importante de una red de ciudades muy relevante, era una de las características, por la potencialidad que tenía su sociedad civil y por el proceso de transformación que en esos años se estaban dando también en sus ciudades. Estaban muy presentes las transformaciones iniciales ya de Medellín, las que ya tenían un poco más de rodaje de Bogotá. Colombia en el 2007 ya era un buen referente, ¿no? Y siempre nos gustó, y nuestra primera acción de cooperación con Colombia fue llevar a cabo la edición de un libro que les invito a que puedan consultar en nuestra plataforma editorial, que se denomina Aprendiendo de Colombia. Nuestro primer proyecto fue ir a Colombia, sistematizar buenas prácticas de lo que se estaba realizando en Medellín, Bogotá, Manizales, y llevar a cabo el proyecto, la edición del libro Aprendiendo de Colombia. Nos parecía que era la mejor manera de empezar nuestra línea de cooperación. Sí, a mí me gustaría, perdón, Roser, y plantearte esto como para enmarcar ese complemento, y es, ¿cuáles son esos elementos que ustedes encontraron, no solo en Colombia, sino en Medellín, ¿cierto? Como, ¿qué fue lo que ustedes vieron que les dijo, no, hay que poner el acento en Colombia, pero también en particular en Medellín? Y obviamente a través de ese concepto que creo que es realmente tan importante, y es de la cooperación bidireccional. Por diversas razones. Una, por una historia pasada ya de la propia ciudad de Barcelona, en relación incluso a esto que nos estaba comentando Félix, de esta relación ciudad-ciudad. Pues la propia ciudad de Barcelona tenía a Medellín como una de sus ciudades prioritarias para temas de cooperación internacional. Por tanto, ya había una relación intensa, intrínseca, entre las dos ciudades. Por parecidos y por sentimientos también parecidos. Las dos, tanto Barcelona como Medellín, no somos capitales del país, pero en cambio somos motores, o hemos sido en muchos momentos motores económicos del país como tal. Por tanto, somos vocación de capitalidad, pero sin ser capitales. Por tanto, esto nos unía. Esta vocación también de este componente cultural que tenían ambas ciudades, y en aquel momento muy especialmente por el hecho de que si por un lado Barcelona estaba liderando un proyecto que ha ido cada vez a más, que es el proyecto de ciudades educadoras, la ciudad también educa, pues en aquel momento Medellín estaba pasando por ser Medellín, tenía la vocación de ser Medellín la más educada. El alcalde que en aquel momento estaba, Sergio Fajardo, en este aspecto era un líder que tenía muy claro que la educación es transformadora. Nosotros lo conocimos directamente en unas jornadas internacionales de ciudades educadoras y vimos que esto nos unía también a Barcelona, esta idea de educación en el sentido amplio, por tanto, educación y cultura
como transformadoras de ciudad, como transformadoras no solamente desde lo institucional, sino también desde lo comunitario, desde lo ciudadano. Y por tanto, estas 3 razones fueron las que nos llevaron de una manera ya muy directa a decir queremos trabajar con Medellín y a partir de acá empezar la andadura que ha ido cada vez, ha sido exponencial, cada vez ha sido más amplia y más grande. Pero en realidad el origen es de esta idea de similitudes y parecidos. Emilio, vos, Sí. vos que resaltás de estos años de cooperación, nos contaba Félix cómo nacieron, cuáles son esas similitudes también, pero me parecería importante como que lo resaltaras también desde tu visión, cuáles son esos elementos que le han generado riqueza a este propósito de construcción colectiva. Bueno, en realidad sería repetir cosas que han dicho tanto Rousset como Félix, pero yo quisiera resaltar un componente importantísimo, y es que con esta idea del compartir bidireccional, siempre hemos considerado que nosotros con nuestra acción, a partir de la experiencia acumulada laboralmente a lo largo de muchos años, a partir de la experiencia de haber estado trabajando en Latinoamérica en diferentes países, diferentes lugares, de haber estado en territorios que habían pasado por procesos, si no de paz, pero sí de violencia, que después se llegaba por una vía o por otra a un proceso de paz. Todo esto nos hacía de alguna manera sensibles a una situación, a una circunstancia especial por la cual Colombia y por la cual Medellín, pero en Colombia en general, también nos pareció el espacio adecuado ¿para qué? 2 cosas muy claras. Una, aportar lo que sabemos, lo que conocemos, nuestras capacidades de relación, nuestras capacidades de difusión, etcétera. Y segundo, aprender de ustedes y revertir acá, en Europa, en lo que sea posible, ese aprendizaje que hacemos de ustedes. Miren, todos los proyectos que hemos llevado a cabo, si luego cuando hablemos del tema de MOVA más concretamente, si hay lugar a detallarlo, hablaremos un poco de qué aprendizajes hemos tenido allí y que los podemos hacer extensivos en general a todas las acciones que llevamos a cabo en Colombia y en Medellín específicamente. Es decir, que en cualquiera de estos programas, en cualquiera de estas actuaciones que hemos llevado a cabo, siempre hay unos elementos, unos componentes que nos permiten aprender, y aprender no solo en el sentido intelectual, sino también, y muy importante, en el sentido vivencial. ¿Me permites un comentario, Claro, Jorge? Claro, Félix, adelante. Es para que creo que es necesario hacer constar una de las características del proyecto de la Fundación y del proyecto de la Cátedra es nuestra voluntad permanente de sumar, de generar alianzas y de generar complicidades. Yo quiero que conversemos un poco, Rosa, de un asunto que me parece hermosísimo y que creo que ha tenido unos efectos gigantes de transformación en Colombia. De pronto que nos cuentes también qué ha pasado con esto en Barcelona, y es el tema de la red de escuelas de música. ¿Cómo se gestó eso? ¿Cierto? ¿Y cuál ha sido el impacto? En Colombia lo conocemos bastante bien. Nosotros decimos que quien empuñe un instrumento musical jamás empuñará un arma. Pero también quisiéramos saber cómo ha sido esa historia para ustedes y contarnos un poco de ese tema. ¿Cómo se gestó? Listo. Yo diría que precisamente por ser el primer proyecto de creación de redes es en el fondo también uno de los más queridos, porque es un poco el primer hijo que nace del proyecto como tal. La red la creación de esta red de escuelas de música Barcelona-Medellín tiene su origen en
el mismo concepto de lo que estamos hablando en este conversatorio. Y es la idea esta de intercambio de conocimiento, la idea esta de que el conocimiento está a los dos lados del Atlántico y, por tanto, el objetivo es que se encuentre este conocimiento y se intercambie, que no quede, digamos, encerrado en cada uno de los lados. Por tanto, lo que nosotros buscamos es ¿qué nos podían enseñar ustedes a nosotros en Barcelona, que teníamos como ciudad una red mucho más chiquita, pero también de escuelas, con un liderazgo quizá no tan importante, pero una red chiquita de escuelas? ¿Qué nos podían enseñar ustedes a nosotros y qué les podíamos enseñar nosotros a ellos? Ustedes nos podían enseñar a nuestra red cómo la música hace inclusión barrial, hace inclusión social, hace inclusión comunitaria. En cambio, nosotros en este aspecto teníamos una parte más fuerte, más importante de aportarles a ustedes, que eran metodologías de aprendizaje de la música. Por tanto, con este encuentro, ustedes aportándonos cómo lo hacían, cómo lo están haciendo para hacer inclusión educativa y social. Y por otro lado, la aportación nuestra de metodologías innovadoras de aprendizaje musical, se armó la red. Esto quería decir que en aquel momento, auspiciados por la alcaldía de Barcelona mayoritariamente, representantes de la red de Medellín pudieron visitar Barcelona y ver cómo se estaba trabajando en vivo y en directo en las escuelas y, por tanto, adquirir aprendizajes para transportarlos después a Medellín. Y al revés, personas de Barcelona, maestros y maestras de las escuelas de música, pudieron visitar Medellín, visitaron Medellín y pudieron ver de qué manera ustedes, en qué condiciones y con qué tipo de alumnado estaban trabajando. Esto se pudo realizar durante 2 veces, pero la verdad es que se creó durante un tiempo largo. Piensen que estamos hablando en estos momentos del año 2011, por tanto las cosas tienen una vida determinada, pero lo que es cierto es que se creó unos intercambios, se crearon incluso partituras comunes. Los medios, porque no estaban tan avanzados como hoy en día, pero seguro que hoy en día habríamos acabado haciendo un concierto conjuntamente, ¿no? También les tengo que decir que cuando se hizo una evaluación final, quedó clarísimo que habíamos aprendido muchísimo más nosotros, los de acá, los de Barcelona, habíamos aprendido mucho más nosotros que incluso ustedes. O sea, el aprendizaje para nuestros maestros fue súper significativo de ver de qué manera, en qué condiciones estaban trabajando ustedes. Por tanto, las relaciones personales, esas ya no las conozco más, pero sé que hubo durante mucho tiempo unos intercambios de escuela a escuela importante, precisamente por esto, porque se vio que había algo que intercambiar, que no era unos viniendo a enseñar y nosotros aprendiendo, sino que todos estábamos aprendiendo. Te decía que no solo, pues, digamos, lo que uno a veces enmarca estos procesos como en el momento donde los aplica, donde se dan las transferencias, en fin, pero yo quiero decirles que el tema de la red de escuelas de música ha sido un asunto que se ha irrigado por todo el país. Yo creo que hoy todos los municipios de Colombia tienen dentro de sus apuestas estratégicas de desarrollo, ¿cierto? Para tratar de que la violencia no entre ese asunto, y es realmente un asunto que sigue dando resultados y que creo que terminó donde debería terminar, y es implantándose en la cultura también y en la gestión. Emilio, vos ahora nos hablas... Bueno, Jorge, ¿me permites una pequeña anotación? Otra pequeña anotación que tiene que ver con el proyecto de escuelas de música y con la propia constitución formal de la Cátedra Medellín-Barcelona. Yo creo que es importante también conocer el proyecto de escuelas de música. Fue como el piloto. Surgió como el piloto inicial, fue de esa primera trabajo de campo que se hizo en el 2007 y 2008, surgió la necesidad de impulsar un proyecto de cooperación ciudad-ciudad y dijimos, vamos a poner en marcha esa voluntad con un proyecto piloto que fue el de las escuelas de música. Y las escuelas de música fue un proyecto que funcionó tan bien que fue cuando entonces tomamos la decisión de decir, vamos adelante,
y vamos a constituir formalmente la Cátedra Medellín Barcelona, que se constituye en el 2009. Gracias, Félix. No, que quería preguntarle a Emilio por dos experiencias que ustedes acompañaron y otra vez, que yo creo que son experiencias, por decirlo, icónicas, ejemplares, experiencias que hoy estamos intentando también replicar en el país. Y tiene que ver con el proceso que ustedes acompañaron de fortalecimiento de la educación media técnica y fundamentalmente de MOVA. ¿Qué significó MOVA y qué significa MOVA para el proceso de Cátedra Medellín-Barcelona y obviamente para ustedes como líderes y representantes de la Fundación Creanta? Son dos tipos de programas que, aunque están relacionados entre sí por el concepto educativo, pero evidentemente son dos niveles y dos alas muy diferentes, dos ámbitos muy diferentes de ese gran ámbito educativo. El primero, al que has hecho referencia, el de la educación media técnica, el objetivo era doble. Por un lado, articular la media técnica con la escuela y con la universidad, y por otro lado, definir un tipo de media técnica que fuese más, permítame la palabra, y entre comillas, homologable con las enseñanzas profesionales que se dan en otras partes del mundo. Es decir, que fuese más profesionalizadora de lo que la media técnica era y continúa siendo todavía en este momento en Colombia. No en el sentido de que no sea profesionalizadora, sino que aportase valores nuevos, valores significativos, relacionados sobre todo con el mundo del ser y del saber hacer, las dos cosas, y del saber, por supuesto, pero del ser y del saber hacer principalmente, que conforman lo que se entiende por la formación técnica profesional a escala global, en el mundo en que nos movemos todos, ¿no? Si me pregunta en qué quedó en una propuesta que presentamos al SENA y al Ministerio de Educación, inclusive, pero que finalmente, pues en fin, no se llevó a cabo, pero que sí que tuvo todo este itinerario. Anecdóticamente, le cuento que estábamos reunidos con el Ministerio de Educación y en el mismo momento de la reunión a una de las autoridades allí presentes le llamaron por teléfono del ministerio, el ministro del momento, diciéndole que quedaba destituido desde ese mismo día y era sustituida por otra persona. Es decir, que incluso nos ha permitido este tipo de trabajo tener unas relaciones con personas con responsabilidad importante en Colombia en general y que a veces, pese a los esfuerzos realizados por ambas partes, porque no voy a señalar diciendo que hubo error por parte de en no tirar adelante la implantación de este programa que se definió, sino que a veces pues, se encuentran circunstancias especiales que no permiten desarrollar y llevar hasta el final todo este proceso que comporta la elaboración de un programa. No sé si Rosé quiere decir alguna cosa sobre este ámbito. No. Creo que lo ha resumido muy bien. Bien. Me preguntaste también por el programa MOVA. MOVA. Bien. De hecho, el programa MOVA no es así, no es ese su nombre. El nombre real es un nombre largo, Estrategias Innovadoras para la Formación de Docentes en la Construcción de Paz. Es decir, que este es el título del programa que tenía básicamente tres patas, ¿no? Una, trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación
en la definición de lo que podría, digamos, ser el modelo de organización y de gestión de MOVA. Esta era una de las tres patas. La segunda era directamente con la estructura de MOVA trabajar componentes, elementos que permitiesen esta organización y gestión, pero ya en el día a día, cómo llevarlo a cabo, cómo planificarlo, cómo desarrollarlo, etc. Ahí incluía la definición de un modelo y un doble modelo. Un modelo de institución, de centro de innovación del maestro, y un modelo de evaluación de la propia estructura organizativa y de gestión del centro de innovación del maestro. Es decir, dejar no solo la idea de cómo poder estructurarlo y gestionarlo, sino también de cómo evaluar si esa estructura y esa gestión eran las adecuadas, establecer ese modelo también. Y la tercera pata era, pues, la formación de docentes. Formación de docentes en este marco de la construcción de paz, del posacuerdo, y que tenía, pues, diferentes actividades, diferentes acciones en las cuales también se contaba y se contó durante los 2 años y 2 años y medio. En este periodo, pues, se ha contado también con aliados importantes de la sociedad civil y de las instituciones educativas de la ciudad de Medellín. ¿Qué ha quedado, digamos, de específico o de tangible en el programa? Por un lado, todas las acciones de formación. En la evaluación final que se ha realizado, que realizamos tanto Secretaría de Educación y los docentes y las docentes del equipo de MOVA, se valoró, pues, que en total aproximadamente algo más de 1.500 docentes habían participado en las acciones formativas que se habían desarrollado. Se valoró muy positivamente el intercambio de saberes, conocimientos, experiencias que aportaban los expertos. Llevamos de 8 expertos a lo largo de estos 2 años y medio, que estaban durante una semana realizando actividades, charlas, conferencias, seminarios, coloquios, etcétera, en Medellín, pero no solo en Medellín, también incluso en los territorios, en algún corregimiento, en las instituciones educativas de algunos de los corregimientos de Medellín. También quedó como un resultado positivo el hecho de que por primera vez, según nos dijeron, logramos reunir a todos los secretarios de educación del área metropolitana de Medellín para poner en común y para que MOVA, Secretaría de Educación de Medellín, ofreciera el MOVA como centro de formación para los docentes de todas estas municipalidades del área metropolitana de Medellín. Y por último, habría muchos más detalles que dar, pero ha quedado reflejado en un libro digital que les invito a que entren a la página web de Cátedra Medellín Barcelona, y que se lo pueden descargar de forma gratuita. Y en este libro se recogen, por un lado, la experiencia de cooperación y, por otro lado, todas las aportaciones que los 8 expertos, tanto europeos como latinoamericanos, estuvieron acompañándonos en la acción de MOVA. Un poco para ilustrar que el papel de la fundación, de la cátedra, es el de impulsar, el de poner en marcha proyectos, el de generar resultados, como que también se apuntaba ahora, de tangibles en procesos formativos o en procesos editoriales o en procesos de transferencia de conocimiento, pero que ese papel no significa que de forma continuada y permanente en todos esos ámbitos estemos actuando, ¿no? Yo sí que creo que hay un elemento, y ese es básico, y es que los más de 150 profesionales que a lo largo de los más de 12 años del proyecto de la cátedra
nadie, ninguno de ellos, de los que ha participado, ha sido insensible. Esa experiencia vital, personal, profesional, o de una estadía en Medellín o de una estadía en Barcelona, y así nos lo han comentado, a todos ellos les ha afectado de forma muy significativa en su experiencia vital y en su experiencia profesional. Digamos, solamente eso ya justifica la tarea y la labor que hemos realizado durante todos estos años. Félix, yo tuve la oportunidad de conocer a la Fundación Creanta en algún encuentro en MOA, y en esos encuentros hablábamos mucho de ciudades creativas y de ciudades educadoras. Yo creo que me gustaría mucho de pronto que nos habláramos un poco de eso, y en particular de un proyecto que se llamó Piso Piloto. De pronto plantearnos un poco qué es eso de las ciudades creativas, de las ciudades educadoras, y cuáles han sido esas experiencias que han podido recogerse, digámoslo, a través de estos conceptos. Bien, yo te de tu planteamiento te voy a hablar de ciudades creativas y dejo para Roser ciudades educadoras. Como en cada equipo, cada uno tiene su ámbito más especializado. Mi ámbito es más específicamente el de la cultura, y en el caso de Emilio es un proyecto más ambivalente, y en el caso de Roser también en el ámbito de la educación. Pero bueno, vamos a lo que comentabas. Ciudades creativas. Ciudades creativas es un concepto que tiene múltiples acepciones. Te comparto para nosotros qué significa o qué es ciudades creativas y bajo qué principio lo hemos aplicado y lo aplicamos en la Fundación. Y es reivindicar la centralidad de la cultura en la transformación de las ciudades. Yo creo que este principio, más vigente que nunca por los efectos de la pandemia que está teniendo en el sector cultural, ¿no? Y es para reivindicar el papel central que sin cultura no se entiende en la ciudad. Ciudad y cultura están íntimamente ligadas, ¿no? Ese es nuestro principio, ese es nuestro pensamiento. Y nuestro segundo pensamiento vinculado a la ciudad creativa es una ciudad que está orientada a estar al servicio de las personas. Es algo tan simple como eso, pero tan complicado. El fin, el objetivo es mejorar el servicio de las personas. Eso significa también, pues, generar apoyo a la economía creativa. La economía creativa significa generar ocupación, significa generar innovación, pero significa también un urbanismo transformador, una generación de espacio público. Bueno, eso es un poco el concepto así de forma rápida que nosotros, digamos, defendemos y planteamos sobre ciudad creativa. Ciudades creativas en el proyecto de la Cátedra Medellín Barcelona. Dentro del desarrollo hubo inicialmente también ya la voluntad de incorporar a actores del mundo de la cultura en los primeros intercambios. Hemos comentado bibliotecas, pero a continuación también ya intervinieron un par de instituciones muy significativas en el ámbito cultural, como son el Museo de Antioquia y Hangar. Hangar es un proyecto artístico de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, un gran proyecto de referente en cuanto a la producción artística, y uno de los primeros proyectos el que hizo es poner en relación esas dos entidades. Eso fue una de las primeras tareas de vinculación. Pero también se puso en funcionamiento, bajo este concepto de la Cátedra de Transformación Urbana, también había el proyecto de urbanismo, ¿no? Lo que había significado los procesos de urbanismo, sobre todo en la ciudad de Medellín. Y en ese sentido había interés, y ahí surgió el proyecto de todo un equipo, sobre todo que lideraba en su momento y lidera todavía desde la Universidad de EAFIT, Alejandro Echeverri, de poder transferir toda esa experiencia que el propio Alejandro tuvo en el gobierno de Sergio Fajardo, transferir toda esta experiencia de la transformación urbana de Medellín, transferirla a Barcelona. Entonces facilitamos esa delegación de ese equipo
liderado por Alejandro Echeverría en Barcelona, y allá se generó lo que generan estos proyectos, contactos, mezcla, intereses, y allá surgió pues un conjunto, un grupo de arquitectos, Josep Bohigas, que actualmente pues tiene una responsabilidad importante en el actual gobierno municipal, que fue quizás el que más impulsó esa continuidad de ese intercambio de urbanismo. Ellos posteriormente, ese grupo de arquitectos, también se desplazaron a Medellín, también interactuaron en Medellín, y de ese intercambio surgió el proyecto de Piso Piloto. Piso Piloto surge como un proyecto porque en esos intercambios se detectó la importancia que tenía, la necesidad de abordar el tema de la vivienda. Estoy hablando del año 2011, 2012, la centralidad que tenía el tema de la vivienda en el desarrollo de las ciudades, en las respuestas que se tenían que articular desde los gobiernos locales a las necesidades de sus ciudadanos. Y Piso Piloto surge como un ejercicio de explorar, de experimentación. Piso Piloto como un proyecto de cooperación entre esos grupos de arquitectos de las sociedades para generar pensamiento, para generar reflexión sobre el tema del papel y cómo generar nuevas maneras de hacer frente de crear vivienda en las grandes ciudades. Y de ahí surge Piso Piloto, es por lo tanto un proyecto, actualmente tiene una web, es un proyecto con esos profesionales implicados, y surgió a posteriori una exposición que se realizó en paralelo en Medellín y en Barcelona. Hoy en día, digamos, Piso Piloto ha sido, yo diría que tuvo en su momento el valor de poner a ese mundo profesional del urbanismo, de la vivienda, grandes retos, propuestas de fórmulas, y sobre todo retroalimentarse mutuamente en la capacidad de respuesta a la transformación urbana. Y eso es Piso Piloto. Y eso es ciudades creativas. Bueno, démosle la palabra a Roser para que complemente ese concepto. Además nos hable un poco también del programa de red de museos y de toda esa concepción de ciudades educadoras, de ciudades que educan. ¿Qué es eso, Roser? Listo. Nosotros ya lo ha empezado, porque ya lo ha dejado encarregado Emilio en sus últimas palabras. Entendemos que la educación no solamente es lo que ocurre en la escuela, pero esto no lo entendemos nosotros solos. En realidad es un pensamiento que nos llega desde Edgar Morin, que pasa después por el informe de Lors, que pasa por el propio concepto que Francesco Trucci puede tener, que nace en Barcelona cuando aparece el concepto de ciudad educadora, entendiendo que todo lo que ocurre en la ciudad puede educar o deseducar. Por tanto, la escuela no está sola, la academia no es la única que educa, quizá es la que en parte forma, pero el concepto de educación es más amplio y por tanto va más allá de la escuela. Esta idea, este pensamiento que empieza a surgir acá en Europa a partir de los años 90 es el cual nosotros suscribimos para entender esto precisamente, que hay una educación fuera de la escuela, hay una educación que va más allá de la escuela, y como te decía, desde el urbanismo, como comentaba Félix, pero también podría ser desde la propia economía de la ciudad o desde la propia organización del tráfico en una la ciudad puede educar o puede deseducar. Y por tanto, un poco aquella frase que nunca se sabía muy bien quién es el padre o la madre, de que para educar a un niño es necesaria toda la tribu, pues un poco el concepto va por ahí, ¿no? Entender que tal como hoy en día todo el mundo tiene bastante claro que cuando se diseña cualquier acción en la ciudad uno se tiene que poner las gafas medioambientales para ver de qué manera tiene impacto o no aquella actuación, sería necesario, por ahora todavía lo vemos un tanto utópico, pero trabajamos para ello, sería necesario que también nos pusiéramos las gafas educativas para ver si aquellas actuaciones que estamos haciendo en la ciudad a todos los niveles educan o no educan. Por tanto, este concepto que nosotros tenemos, a partir de aquí, lógicamente, en Barcelona, nace, aparece a partir de también de mitades de los 90, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que por tanto
es aquella asociación que el decálogo que tiene la asociación como tal, pero para nosotros el concepto es precisamente el concepto de educación más allá de la escuela. Pues es importante resaltar de todo este camino la fortaleza, la sinergia y las posibilidades de ese concepto grande y general que es el de la cooperación bidireccional. Yo quiero resaltar ese elemento, quiero poner eso de alguna manera como mensaje también para las personas que nos escuchan, para nuestros estudiantes. Yo creo que es importante que nuestros estudiantes también se vayan con ese concepto, digámoslo, de las búsquedas colectivas, ¿cierto? De las búsquedas entre aliados, entre cómplices, como lo planteaba Félix en su intervención. Y yo creo que en el marco de eso, pues obviamente cuando hay propósitos superiores de transformación orientados además a generar procesos de transformación social y procesos en los que son las personas las que encuentran caminos de desarrollo, creo que realmente vamos avanzando en la dirección correcta. Yo creo que ese es el mensaje para hoy. Y simplemente como elemento de cierre me gustaría, Emilio, Roser y Félix, que desde sus respectivas áreas de especialidad, de pronto Roser un poco más desde lo cultural, Emilio desde lo educativo y Félix desde esa idea también de lo que son las ciudades creativas, enviarle un mensaje a nuestros estudiantes de la U Digital, ¿cierto? Que están regados por todo el departamento de Antioquia, de pronto un mensaje de lo que puede y de lo que significa para ustedes desde Barcelona y con la experiencia que han tenido de trabajo comunitario con Colombia. ¿Cuáles son esas posibilidades que ustedes ven y de lo que significará obviamente en el futuro la IU Digital desde sus respectivas áreas? Dos cosas, creo yo. Una es, al hilo de lo que tú has dicho al final, ¿no? La importancia de lo digital. Lo digital nos ha llegado ya para no irse. Por tanto, tendremos, por suerte, creo yo, que aprender a convivir con estas posibilidades tan amplias que nos da lo digital, la posibilidad de comunicar, la posibilidad de compartir. Lógicamente, continúa siendo muy necesario el contacto personal, el contacto visual, la comunicación no verbal, que es mucho más directa si es en vivo y en directo, valga la redundancia. Pero es igual, lo digital nos ha afectado. Por tanto, bien sea en la ruralidad, bien sea en localidades de difícil acceso, es igual, en tanto en cuanto tengamos una comunicación podremos compartir. Esto ya es cultura, compartir es cultura. Podremos compartir experiencias, podremos compartir maneras diferentes de entender y maneras diferentes de hacer, maneras diferentes de crear, maneras diferentes de enfocar los problemas y, por tanto, yo creo que la validez, por un lado, de la institución universitaria vuestra, como el hecho mismo de que van a ser jóvenes quienes van a estar estudiando, algunos, como tú decías, ya un poquitito menos jóvenes, pero ya con unas herramientas que, aunque a veces me consta, es difícil de llegar, es difícil de conectar, las conexiones son malas, pero esto ha llegado para estar aquí. Por tanto, cultura es conexión, cultura es compromiso, cultura es intercambio. Papel de la IU digital. Miren, creo que hay dos elementos o tres importantes a considerar. El primero, ustedes están, como se suele decir, achicando el terreno de juego. Es decir, ustedes están haciendo que el espacio de relación entre conocimiento y saber y las personas esté mucho más cercano. Por tanto, este para mí es un elemento clave y sustancial de la acción de la IU digital. Relacionado con este acercamiento de las personas, la construcción social. Ustedes están contribuyendo a construir sociedad. Cuando se construye sociedad y esa sociedad tiene herramientas basadas en el saber y en el conocimiento, hay aspectos del mundo en el cual nos movemos, como es, en el caso de ustedes, el tema de la paz y la construcción de la paz, que están
se facilitan, se acercan, se permite el acercamiento de esos espacios. Y por último, creo que, y por lo que conozco de ustedes, y hiciste, Jorge, referencia hace un momento, esta política de becas que están llevando a cabo hará que el mundo rural esté también mucho más cerca de aquello que muchas veces solo los que vivimos en mundos urbanos tenemos el lujo de gozar y de tener a nuestra disposición, que es poder asistir a el aprendizaje, a las escuelas, a las universidades, etcétera. Félix, tú estabas hablando de esa importancia del acceso, de la lucha contra la desigualdad, contra la injusticia y demás, pero también estabas ya hablando de toda la importancia de fortalecer esas posibilidades de pensar críticamente. Bien, respecto a cuál ha de ser la función de la institución IU Digital, nuestro pensamiento es, primero, que tiene que luchar contra la desigualdad, una desigualdad que cada vez es más creciente, una desigualdad que no podemos dejarla simplemente como el escenario final del mundo en el cual vivimos, sino que tenemos que ser proactivos, tenemos que, a nivel institucional, luchar contra esa desigualdad. Por lo tanto, yo diría que esa es la primera misión de cualquier institución, de IU Digital, de Fundación Creanta. Hemos de luchar entre todos para hacer que esta desigualdad no se amplíe, no crezca. Bueno, Emilio, Roser, Félix, realmente ha sido muy importante para nosotros esta cátedra, poder visibilizar el valor que tiene la cooperación bidireccional, la potencia que tiene unir propósitos colectivos. Yo creo que en esta oportunidad ha quedado claro de que tanto Fundación Creanta como IU Digital tienen un propósito común y es realmente luchar de manera decidida desde su estructura también ética y moral como organizaciones contra la desigualdad, ¿cierto? Contra la falta de oportunidades y contra la inequidad, como bien lo planteaba Félix. Entonces, simplemente quiero agradecer en nombre de la IU Digital, de sus estudiantes, de los directivos y del rector por regalarnos esta fantástica oportunidad de conversar con ustedes y obviamente invitarlos a que ojalá en el futuro sigamos construyendo juntos y que IU Digital entre en el imaginario también de los aliados que quieren hacer parte de esa construcción de una nueva realidad para nuestro país y obviamente para todos los pueblos del mundo. Bueno, Félix, Roser, Emilio, una fantástica charla. Hemos tenido también la oportunidad de empezar a recibir comentarios. Quiero contarles que en particular esta es una charla que resalta elementos centrales de la cooperación bidireccional, que resalta un concepto que viene en nuestra directora de Cooperación Nacional e Internacional trabajando mucho y que me escribía mientras conversábamos que le encantaba, y es esa idea de poder aprender juntos, de poder crecer juntos. Y en ese sentido, como que quiero darle espacio a una pregunta que ella nos hace. Yo creo que esta pregunta va muy dirigida de pronto a Félix, y dice: Medellín y Barcelona son de todas formas centralidades con relación a los territorios rurales de nuestros países, desatendidos históricamente por los gobiernos. ¿Qué propuestas, además de brindar oportunidades de acceso a la educación superior, consideran importantes para ayudar a transformar las condiciones de vida de esas comunidades? ¿Cómo aportar significativamente a esa transformación como fundación y como institución de educación superior, en este caso IU Digital? Yo creo que Félix nos podría ilustrar mucho en este sentido. Bien, yo creo que va a ser una respuesta coral que vamos a compartir los tres miembros del equipo de Creanta que estamos
en este conversatorio. Yo sí que sobre esta pregunta una reflexión sobre lo que significa las capitalidades y sus territorios. En el caso de Barcelona, Barcelona sí es evidente que ejerce una clarísima capitalidad de lo que es la región, nuestro territorio, que es Cataluña. Diríamos que hay una gran región metropolitana. La ciudad de Barcelona tiene 1.600.000 habitantes y la región metropolitana real abarca casi 4 millones. Es una población mayoritariamente urbana y yo creo que eso es hay pequeñas poblaciones en ese entorno, en esa macro región metropolitana, pero mayoritariamente estamos hablando de ciudades con un porcentaje de habitantes muy significativo. Yo creo que esa realidad es un poco diferente en Medellín. Medellín tiene un entorno, sí, que es de su gran región metropolitana, que también es urbana, pero la coexistencia con entornos rurales es diferente. Ahí tiene la propia ciudad de Medellín, tiene sus corregimientos, esos espacios rurales, ¿no? Digamos que, por lo tanto, son realidades diferentes, pero comparten una misma necesidad, que esa capitalidad integre al conjunto de su territorio. Ese es un reto para Medellín y para Barcelona. Yo sí que me gustaría ahora que en los ámbitos más específicos de educación, tanto Roser como Emilio, también aporten su visión. Emilio. El micro, por favor. El micro. Me van a perdonar, pero estoy en una zona en que estoy teniendo problemas de conexión en momentos determinados y no es tanto cuestión de micro, que ahora sí, era mi despiste, pero podría quedar cortado en algún momento. Decía que mientras Jorge hacía la pregunta y Félix contestaba, en parte, creo que hay un componente importante en este tema de relación centro-periferia y la relación entre la gran ciudad y sus entornos. Y es que por esa centralidad que ocupan las grandes ciudades en relación con sus áreas metropolitanas, a veces se puede contribuir o se contribuye a aumentar ciertas brechas que se dan tanto en lo económico como en lo social, como en lo político, como evidentemente en lo educativo. Me voy a fijar poco ahora en lo educativo, me voy a fijar en general. Y esto lo quiero unir con otra idea, la idea esta de la brecha creada entre los centros y las periferias, y la idea con la corresponsabilidad ante las acciones, ante qué hacer frente a esta brecha que se puede producir y que se produce, de hecho, muy a menudo. Y es que la posible salida para estas situaciones viene dada por lo que yo considero que es el compromiso cívico. Sí, hay una corresponsabilidad de ciudadanos a nivel tanto público como privado, como comunitario. Estas brechas, esta diferencia que se produce entre el centro y la periferia o la gran ciudad y su entorno pueden quedar bastante disminuidas o como mínimo reducirse. Este compromiso cívico para mí comporta traer algunos elementos algunos principios que están relacionados con la ética, como son el principio de la solidaridad y, como decía antes, el principio del compromiso cívico. ¿Para qué? Bueno, pues para que cada individuo se pueda reapropiar de ellos y dejarse guiar por ellos en su acción y en su modo de ser. Creo que esto puede ser el camino, o debería ser el camino que deberíamos recurrir para
acortar, disminuir y, si es posible, eliminar esas brechas a las que hago referencia. Roser, yo quisiera aprovecharte porque yo sé que tú eres una persona muy, digámoslo, en Colombia decimos encarretada, digámoslo, apasionada por el tema de ese asunto de la cultura y de las ciudades como espacios también para la educación. Y se me venía ahora a la cabeza una inquietud y es, bueno, ¿cómo nosotros podemos pasar de ese concepto de ciudades educadoras? Yo creo que ustedes se han dado cuenta de que en Colombia hay 2 o 3 ciudades grandes que le apuestan mucho al urbanismo. ¿Y cómo ves vos en ese sentido? Porque además también conoces el territorio. ¿Cómo podríamos pensar en territorios educadores? ¿Eso te hace sentido? ¿Cómo lo ves? Me hace absolutamente sentido, Jorge. Y además, precisamente es una de las discusiones que muchas veces entre diversos compañeros y compañeras que estamos trabajando en el tema de ciudad educadora lo hemos hablado. Es muy difícil a veces hablar del concepto de ciudad educadora y en cambio es mucho más fácil hablar del concepto de barrio educador, de comunidad educadora, porque en una ciudad y en estas ciudades grandes, estas ciudades desbordadas, que a veces nosotros tenemos, en las cuales es difícil saber dónde acaba el límite de una y empieza el límite de otra. En estas conurbaciones es difícil muchas veces hablar de ciudad educadora. En cambio, es mucho más fácil el compromiso al cual se hacía referencia también Emilio, este compromiso ciudadano, este compromiso ético, es mucho más fácil si lo centramos en el barrio educador, en la comunidad educadora, en la comuna educadora. Porque es todo mucho más cercano y, por tanto, la gente se conoce mucho más. Nosotros podemos hacer comunas, podemos hacer barrios educadores en los cuales se entienda que la escuela no es la única que educa, sino que la escuela de música, pero también la comunidad religiosa que esté operando en aquel barrio, pero también las familias, pero también las tiendas. Hay ejemplos preciosos de tiendas, de negocios, de pequeños negocios que entienden el concepto de educación como aquel concepto de que el pelao o los muchachos que tengan problemas a salir por la calle sepan que puedan entrar en aquella tienda, en aquel negocio, y serán atendidos, y serán ayudados, y serán soportados. Por tanto, este concepto de comunidad, este concepto que estos días yo estaba leyendo algo que en Dinamarca están utilizando un palabra, pero que tendremos que intentar traducir, porque en realidad también lo tenemos, que es este concepto de espíritu comunitario. Ellos lo llaman el Sumfunsin, pero este concepto de que entre todos podemos educar. Por tanto, tenemos que bajar quizá desde la ciudad. Yo defiendo que quizá hablamos de ciudad educadora porque es mucho más fácil, pero tenemos que hablar de comunidad educadora. Sí, gracias, Roser. Yo quiero compartir con ustedes algunas expresiones que aparecen en el chat. Nos dice Edison Albino de Río, qué grandes son los procesos de cooperación. Agradezco a Barcelona por compartir su conocimiento y a nuestros dirigentes por apostarle a una transformación de ciudad a través de la educación. Yo quiero que también ustedes se lleven como estas expresiones. Nos dice Catalina, con respecto a tu intervención, Roser, qué hermosa expresión. Pero tenemos otra pregunta, en este caso de Erika. Yo quisiera transferirle esta pregunta a Emilio, que nos habla un poco como de las rutas en la educación, ¿cierto? Y esa transición, ¿por qué no?, de la educación media a la superior. Y nos pregunta Erika Patiño, dice, la ruta siempre es visualizar a cada estudiante en todos sus ciclos de formación. ¿Consideran que podemos tener un camino a una política pública de corresponsabilidad? Entiendo que, Erika, el espíritu de la pregunta tenía que ver más con cómo realmente avanzar hacia crear una política pública que le genere un proceso de continuidad al individuo y no cosas como que van simplemente siendo escalones que no se conectan. Bueno, esto entraríamos en el espacio que se
se viene a denominar habitualmente la educación, la formación a lo largo de la vida. Es decir, la vida es un continuum formativo, un continuum educativo, más otras cosas, un continuo laboral, etcétera, pero en el ámbito educativo concretamente, la vida es eso, aprendizaje a lo largo de toda la vida. A ver, las políticas educativas tienen todas ellas, sean del país que sean, incluso de aquellos países que están considerados como los top de la educación, por las famosas evaluaciones externas, PISA y otras evaluaciones, todas tienen disrupciones. No hay un sistema lineal, realmente lineal, que vaya desde la escuela infantil hasta la universidad, hasta la posuniversidad y a lo largo de toda la vida. Son disruptivas. Disruptivas en el sentido de que se rompen. Se rompen. No hay, ese continuo no es fluido. No obstante, cada vez hay una mayor tendencia a generar unas políticas que van en esa línea que decíamos de corresponsabilidad. Ahora ya no hablo de corresponsabilidad en el sentido cívico que decía antes, sino en la corresponsabilidad a la cual hacía también referencia Rousseau, de la corresponsabilidad comunitaria, ciudadana, etcétera. Que incluso las políticas públicas se están de alguna manera rellenando, están tomando esta idea de la corresponsabilidad. Los itinerarios formativos, los itinerarios que una persona genera a lo largo de toda su vida, no son otra cosa más que una suma acumulativa de adquisición de capacidades, de competencias, de saberes, de experiencias, etcétera, que de alguna manera tendrían que ser reconocidos en los sistemas educativos, pero que los sistemas educativos, por aquello de la tendencia a privatizar lo propio, me explico, a que la escuela infantil tenga su propio espacio, con sus propios docentes, con sus propias líneas de actuación, etcétera. La escuela primaria tenga sus propios docentes, etcétera, hasta llegar a la universidad y la posuniversidad. Es difícil que esto se pueda conseguir, esta corresponsabilidad, en el sentido de que la política educativa sea lineal, sea continua y no sufra estos disrupciones, estos cortes que yo decía antes. No obstante, sí que es posible llevarlo a cabo. Sencillamente se trata de articular unas políticas en las cuales, sobre todo, se impliquen no solo aquellos que piensan o pensamos sobre la educación, sino también se impliquen a sus protagonistas, entendiendo por sus protagonistas todos aquellos desde estudiantes, desde los niveles más elementales en los cuales ya puedan participar en la codefinición de su formación, hasta llegar, evidentemente, a los niveles universitarios que, por supuesto, sí que se puede participar sin ningún problema. Se podría participar, otra cosa es que no se participe. Bueno, gracias, Emilio. Voy a dar la palabra a Roser con una reflexión y quisiera, ya que quisieras hacer un cierre especial con Félix, porque hay un último mensaje que me parece realmente muy potente y que sé que es un mensaje compartido por ustedes tres. Pero, Roser, a nosotros nos llamó de manera especial el compromiso de ustedes con los territorios. En la última conversación que tuvimos, recuerdo que viajaron a Abeiba, fueron al territorio de reincorporación, estuvieron trabajando todo este tema del parche maestro, y en ese sentido nos pregunta Julián Fernando Gómez, ¿cómo sabemos, una acción importante de la gestión de Creanta durante este año fue el parche maestro y se debió realizar de manera virtual por las condiciones actuales? En ese sentido, ¿cuál es el balance del desarrollo de esa propuesta de manera virtual? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se valora y quizás qué se siente? Quisiéramos de pronto contestar la pregunta que nos hace Manuel.
A ver, es una pregunta trampa porque son muchas preguntas en una misma. Pero bueno, vamos a intentar ir por partes. Sí, realmente este año ha sido un año difícil para llevar a cabo Parche Maestro. Nosotros estábamos convencidos, ya cuando hicimos la primera edición el año pasado, de que era necesario este aprendizaje entre iguales. Parche Maestro es un aprendizaje de maestros con los maestros, de las experiencias de los maestros con los maestros. Necesitamos la academia, claro que la necesitamos, pero es necesario también tener espacios de encuentro para intercambiar el día a día, para intercambiar las experiencias que se llevan a cabo en el salón de clase. Y por tanto, nuestra preocupación en esta segunda edición de Parche Maestro era precisamente esto, de qué manera los docentes podrían hacer este intercambio en estas condiciones más duras o más complicadas, que es precisamente hacer lo virtual. Yo creo que, y así lo hemos estado valorando con los compañeros tanto de Creanta como también como los compañeros de ProAntioquia, que es la parte, digamos, la segunda pata de este parche. Yo diría que cuando hagamos el tercer parche, y ojalá este tercer parche ya pueda ser dentro de la normalidad, pero hemos aprendido que también es necesario lo virtual. ¿Por qué es necesario lo virtual? Y esto es lo que hemos aprendido de este parche. Porque han podido participar compañeros y compañeras docentes que de otra manera no habría sido posible su participación si solamente hubiéramos estado pensando en lo presencial. Por tanto, el aprendizaje de este parche maestro ha sido que lo virtual ha llegado para no irse, que tendrá que convivir también a partir de ahora con lo presencial. Porque ha sido la manera de estar trabajando con compañeros pues, de Bucaramanga, ha sido la manera de estar trabajando con compañeros y compañeras de zonas más rurales, que difícilmente habrían podido desplazarse hasta Medellín para poder haber podido participar en el parche. Por tanto, el balance es muy positivo. Hemos aprendido también que necesitamos la reflexión de la academia y hemos podido tener reflexiones de academia que a lo mejor, por cuestiones a veces presupuestarias, no habríamos podido contar con ellos y con ellas, pero muy especialmente para mí el aprendizaje que he tenido y que hemos tenido, lo hago extensivo al resto de compañeros, es esta futuro de convivencia entre lo presencial y lo virtual, que por tanto es incluso seguramente que extensible también al mundo de la universidad y por tanto también extensible a la IUD, de que es la manera de que el aprendizaje, de que la educación llegue, sea lo máximo de comunitaria y llegue a... Gracias, Roser. Yo quiero, pues, antes que nada, pues, darle las gracias a todos, pero quisiera terminar con Félix, porque, como lo decía al final de su intervención, nos dejó un mensaje que a mí me parece realmente muy potente, que es el mensaje que mueve mi vida. Sé que es el mensaje que mueve la vida de las personas que hacemos parte del cuerpo de dirección de la institución y en general es el mensaje que hemos estado tratando de llevar a cada una de las personas que hacen parte de esta familia de la IU Digital. Y es que nuestra misión debe ser luchar contra la injusticia y luchar contra la desigualdad. Y ahí quiero pegarme un poco de una pregunta que nos hace Esteban Zapata Trejos y que se refiere un poco a esa inequidad evidente en Medellín. Esteban dice, Medellín es una ciudad que tiene una dinámica diversa en sus laderas y le apuesta esa a la centralidad. Sí será la estrategia generar esas sendas de la periferia al centro, no generar más brecha, pero sí quisiera que, digámoslo, Félix nos generara desde su óptica, además digámoslo, de esa idea que tiene de lo que debe ser la ciudad, cómo podemos realmente
unir estas voluntades para seguir caminando juntos contra la violencia, contra la injusticia y contra la inequidad. Bien, permíteme en primer lugar, Jorge, agradecerles a IU Digital la oportunidad de poder una vez más que el equipo de Fundación Creanta haya podido interactuar y compartir su visión y sus planteamientos con los amigos y amigas de Colombia. Gracias a IU Digital. También nuestro saludo y nuestro agradecimiento a los que nos están siguiendo y participando en esta cátedra. Y decirles que, bueno, que siempre estaremos ahí a su disposición en cualquier tema que sea de su interés. Sobre el tema que nos centra en este cierre ya de la cátedra, ¿no? Yo, tal como apuntaba al final de la última intervención que realicé, creo que especialmente, más que nunca, todas las instituciones tienen que poner el foco en la desigualdad, ¿no? Ese es el primer requisito, pero yo creo que el segundo requisito es que poniendo el foco, las políticas y la estrategia es una estrategia para promover la equidad. Y la equidad significa dar más al que menos tiene. La equidad no es dar a todos un poquito más, sino que la equidad es dar más al que menos tiene, ¿no? Esa es la base de las políticas de equidad, ¿no? Y eso significa, en términos de ciudad, ¿qué significa en términos de ciudad? Significa una mirada muy, muy importante a esos entornos territoriales que no son centrales, refiriendo a la pregunta que se formulaba. Eso significa que desde las políticas públicas se tiene que tener muy en cuenta la totalidad del territorio y se tiene que favorecer y hacer una discriminación positiva en aquellos territorios que más lo necesitan. Yo creo que durante muchos años esa ha sido la política del gobierno de Medellín y creo que ha sido muy exitosa. Creo que eso sigue siendo plenamente vigente. Hay que hacer las inversiones allá donde más se necesitan, ¿no? Y yo creo que esas comunas de Medellín realmente son las que más lo necesitan. Y hay que integrar, tanto en Medellín como en Barcelona, algo que es una tendencia hoy en día de todas las ciudades, de darle la máxima proximidad al ciudadano de todo lo que son los servicios de un estado del bienestar. París está promoviendo la ciudad que pone al alcance de sus ciudadanos a 15 minutos. Nuestra ciudad de Barcelona, un poco, digamos, con una visión muy, muy optimista, dice que en nuestra ciudad los servicios pueden llegar a estar no a 15 minutos, sino a 5 minutos. Bueno, lo tenemos un poquito más fácil que en París, pero yo creo que eso simplemente pone de relieve la necesidad de que las ciudades, la política pública, se entiende para el conjunto, para la totalidad de sus ciudadanos, y en esa totalidad los que tienen que ser prioritarios, donde se tienen que centrar esfuerzos, es los que más lo necesitan, en todos los ámbitos, en todas las desigualdades. Bueno, Félix, muchas gracias. Roser, Emilio, muy generosos. Queremos agradecer realmente por esta oportunidad. Queremos también anunciar de que estamos trabajando ya formalmente en la construcción de un convenio de cooperación con la Fundación Creanta. Queremos ser parte de los actores que alimentan la cátedra Medellín-Barcelona en todas sus vertientes. Y bueno, simplemente enviar nuevamente a las personas que nos acompañan un mensaje, digámoslo, de integración, un mensaje de cooperación horizontal, un mensaje de crecimiento en el, digámoslo, en el aprendizaje colaborativo y simplemente invitarlos nuevamente a que nos acompañen en la próxima cátedra abierta. Muchas gracias para todos. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Barcelona.